¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy el Dr. Luis Velázquez, estamos aquí en el Consultorio Médico de Alianza Latinoamericana para proyectar lo que sería el episodio número 15 del programa Salud al Día. Vamos a hablar sobre diabetes, ¿bien? O diabetes, como usted lo quiera decir. La diabetes es una enfermedad del sistema endocrino, es decir, tiene que ver con el sistema endocrinológico y específicamente con una hormona muy importante que es la insulina, ¿bien? Entonces, el gran problema de la diabetes es que es una pandemia, es decir, afecta a un inmenso número de personas en nuestros países de Latinoamérica y en todo el mundo. Entonces es importante la prevención porque la diabetes tipo 2 es perfectamente prevenible, se puede prevenir sin ningún problema. Entonces, lo que suele ocurrir es que el paciente va a presentar niveles en sangre de glucosa mayores a 126 miligramos sobre decilitro. Entonces, eso va a traer varias consecuencias para la salud. Y lo que se busca con el control de la diabetes, porque muchas veces es asintomática, así parecido a la hipertensión, es precisamente que el paciente no entre en las complicaciones que son mucho más difíciles. Entonces, ¿cómo usted puede sospechar que usted es diabético? Una persona diabética suele presentar lo que en medicina conocemos como, los estudiantes de medicina conocen como las 3P. Las 3P son la poliuria, polifagia y polidipsia. Es decir, es una persona que va a presentar más apetito que lo que tenía antes, va a presentar más ganas de más sed de lo que tenía antes y también va a tener más ganas de miccionar, va a orinar mucho más frecuentemente de lo que hacía antes. Entonces ahí están las 3P, ¿no? Poliuria, polifagia y polidipsia. Entonces, muy importante que usted esté pendiente de esos síntomas. Muchas otras veces, como les dije, la diabetes es asintomática, entonces eso es un problema porque hace un llamado de atención para que ustedes se tomen exámenes de glicemia rutinariamente. Un buen examen de glicemia debe ser glicemia en ayunas, y glicemia en ayunas es precisamente que usted se para en la mañana y no come ni toma absolutamente nada y va a hacerse el examen, ¿bien? Muchos pacientes a veces hacen ese examen después de tomarse un cafecito, después de tomarse un té, inclusive algunos un poquito más despistados, después de comerse una galleta o comerse un pan. Resulta que el resultado entonces no va a ser el ideal, va a dar más alto y el paciente va a pensar que es diabético y no es diabético nada. Hay que estar muy pendiente de eso también. Si usted se ha realizado un examen de sangre, una química hemática y le aparece una glicemia alta, tampoco el doctor lo debe bautizar como diabético, sino que usted debe repetirse ese examen preferiblemente en otro laboratorio, porque los laboratorios tampoco son perfectos, cometen errores. Entonces es importante que usted esté pendiente de eso y de chequearse rutinariamente, por lo menos hacerse una glicemia anual para estar siempre usted pendiente de su salud, ya que estamos ante una pandemia. Entonces, ¿por qué es una pandemia? O sea, ¿qué pudiese estar causando que haya tanto diabético? En el mundo nos alimentamos muy mal, con comida muy extremadamente, exageradamente rica en carbohidratos, ¿no? Y los carbohidratos precisamente son los culpables, el exceso de carbohidratos, de que las personas se vuelvan diabéticas con el tiempo. Entonces es importante cambiar nuestros hábitos dietéticos, comer muy balanceadamente. En mi propia experiencia, los pacientes que yo llevo me han demostrado, yo he visto que algo clave es la merienda o la cena, como se diga en su país, es decir, la comida de la tercera comida, la que se hace en la noche. Es importante que usted sea muy cuidadoso con esa última comida, ¿no? Ya que el metabolismo en horas nocturnas se lentece bastante y da chance en verdad de que la glicemia suba si usted empieza a cenar, empieza a merendar de una forma muy copiosa. Entonces tienen que tener cuidado con las 3 comidas, pero un especial cuidado con la cena o merienda, como se diga en su país. Hay otra entidad que se llama, o comúnmente se conoce como prediabetes, técnicamente se conoce como resistencia a la insulina, que es cuando ustedes le consiguen la glicemia, el azúcar en la sangre, entre 110 y 126 miligramos sobre decilitro. Eso es un llamado de atención a que usted ya empiece a tomar las medidas preventivas, en especial las dietéticas, para que usted no se vuelva diabético. Es como una alarma para que usted empiece entonces ya a prevenir o cambiar su estilo de vida, hacer deporte, que usted cambie sus hábitos dietéticos, que no consuma tantos carbohidratos y que coma en su justa medida. Y muchas otras medidas precisamente para que usted no se vuelva diabético porque está cerca de serlo, ¿bien? Entonces, muchos pacientes diabéticos son asintomáticos y hay que controlar, tener mucho cuidado con la aparición de las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes? O sea, lo que le podría ocurrir a un paciente que es diabético y que no se cuida. Puede ocurrir algo que se llama pie diabético, que es la combinación entre la angiopatía y la neuropatía diabética. La angiopatía, imagínense usted que es como las arterias son una tubería, así como las tuberías que no se hace mantenimiento, se llenan de hongos, de moho.
Entonces las arterias también se van a llenar de azúcar. Y la neuropatía diabética es precisamente que los nervios, que son como unos cables internos que nosotros tenemos, se llenan de azúcar también, se van acumulando el azúcar ahí en la envoltura del nervio, que se llama mielina, y entonces también hace que los pacientes diabéticos tengan una sensibilidad alterada. Ellos por lo menos no pueden en muchas ocasiones sentir dolor en el pie, tienen una lesión y ahí empieza entonces la infección que va a culminar en un pie diabético, y cuidado si no es una amputación, meta la retinopatía diabética, ¿verdad? Que es una cuestión que a nivel de la retina va causando ceguera en el paciente. Otra cosa que le puede ocurrir al paciente es un SB, también por una acumulación de azúcar en las arterias dentro del cerebro, lo que se conoce vulgarmente como derrame, a eso me refiero. Un infarto también, el que tiene la peculiaridad del infarto en el diabético, que muchas veces no le duele el infarto, cuando es algo tan doloroso a él no le duele, entonces hay que tener muchos cuidados de ese dolor torácico, ese dolor de pecho que pueda tener un paciente diabético. El diabético debe tener un glucómetro en casa, un 10CAN, de tal manera de que se controle regularmente su glicemia para ver cómo va el tratamiento, ¿no? El tratamiento suele ser con los llamados famosos hipoglicemiantes orales, como la metformina y la glibenclamida, que son los más famosos, y en muchas ocasiones el médico le va a indicar también insulina, y muchas veces es el mismo paciente que se inyecta a nivel subcutáneo la insulina, precisamente para que el azúcar entonces no sube. Entonces un paciente diabético debe ser tremendamente juicioso. Existe también la llamada diabetes tipo 1, que aparece más en pacientes pediátricos y en pacientes muy jóvenes, que es un problema autoinmunitario, que las propias defensas del paciente empiezan a eliminar progresivamente el tejido pancreático, entonces no produce insulina y ellos deben inyectarse la insulina. Bien, entonces muy importante, ya saben, entonces controlarse regularmente la glucosa para evitar ser diabético. Muy importante es que el paciente ya es diabético se siga controlando la glucosa y cumple el tratamiento al pie de la letra y sea muy estricto, sobre todo con las dietas. Bien, el especialista más ideal para evaluar a un paciente diabético es el endocrinólogo, y también existe una subespecialización de la endocrinología, que es la diabetología, sería todavía mucho más adecuado para ese tipo de pacientes. Bien. Entonces, los pacientes diabéticos es importante que rutinariamente no se les pierdan a estos doctores, o sea, que vayan a su consulta, de tal manera que se les haga el chequeo. También podrían tener patologías a nivel renal y síndrome nefrótico, que empiezan a perder proteínas a través de la orina, y eso también tiene sus complicaciones. Bien, es muy importante que los pacientes diabéticos sepan que ellos pueden llevar un estilo, una calidad de vida exactamente igual que una persona sana, siempre y cuando sean juiciosos, en especial con las dietas, con el tratamiento que les haya colocado el doctor. Bien, entonces este fue el episodio número 15 del programa Salud al Día. Yo soy el doctor Luis Velázquez, estamos aquí, ya saben, en Guayaquil, nos vamos a entrar en la avenida de Cruces, frente al Banco de Fomento, apenas 15 metros del paradero de la Metrovía de las Canchas, consultorios médicos de Alianza Latinoamericana. Espero haya sido de su agrado este episodio. Este es mi WhatsApp, si tienen cualquier consulta médica, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.